Bien, seguimos de nuevo en este interesantísimo conversatorio que tenemos hoy en día con el director general de la Cruz Roja Dominicana, el señor Gustavo Lara. Don Gustavo, nosotros estamos sorprendidos, y les soy honesto, porque lo que yo estoy viendo de la Cruz Roja Dominicana no es lo que el 99.99% de la población ve y entiende que es la Cruz Roja Dominicana. Pero esa sorpresa me embarga con una confusión y con una situación de un dominicano que vive en nuestro país, que entiende que hay una institución que hace toda una serie de cosas. Usted ha hablado de empoderamiento, sensibilización de masas sociales, de grupos sociales, para que aprendan a cómo comportarse, a cómo manejar el tema del agua. ¿Y está el gobierno o han estado los gobiernos dominicanos sensibilizados con el rol real que lleva la Cruz Roja Dominicana? ¿Cómo se han insertado, cómo se insertan los diferentes entes institucionales, Andrés? El INAPA, Salud Pública, Obras Públicas, porque todo este trabajo significa una coordinación. Y esa pregunta, le quiero poner el colofón arriba, el moñito, de con qué presupuesto se hace esto. Mira, yo creo que después de una experiencia en el 2007, yo recuerdo que había una reunión en el Palacio Nacional y está el Consejo Nacional de Prevención, el presidente con todos los ministros hablando de... Cuando se lanzó el plan nacional de... No había las inundaciones de 2007, había una situación muy difícil en el país y el presidente convocó a ese organismo que es de su competencia para ver que todo el mundo le dijera. Y todo el mundo le estaba diciendo al presidente que todo estaba muy bien, todo estaba bajo control, que las canas de la capital habían resistido, que no había problemas. Y después de todo el mundo hablar, dije, bueno, yo siento, levanto la mano, yo siento disentir de todos, de los que están diciendo ahí, porque tenemos una información diferente. Teníamos una información de que habían casi 60.000 albergados en el país, de que esa población albergada estaba necesitando agua potable con urgencia, que estaba necesitando atenciones en salud, que había que regular los alimentos que se le brindaban a la gente. O sea, había una euforia de llevarle comida cocinada, mucha comida cocinada, mucha comida a gente que estaba hacinada en esos albergues. Y así como la gente se hacinó, se hacinaron los ratones. Claro. Entonces la gente que guardaba comida para mañana llamaba a los ratones y los ratones contaminaban esa comida. Decía, hay un riesgo ahí, vamos a tener un problema si no lo atendemos. Y le decía en esa reunión que eso era un tema de que se nos iban a complicar las emergencias de los hospitales si no le prestábamos atención. En 2 o 3 días, le decía, ¿no? A mucha gente no le gustó, me miró mucha gente, el presidente tomó nota, dio gracias, muy atento, mucha gente no le gustó, pero no se tomaron las medidas. Al día siguiente, yo dije 2 o 3 días, pero al día siguiente, todas las emergencias de los hospitales saturadas en la primera plana de los periódicos. Convocan otras reunión de emergencia. Recuerdo que decían que había que evacuar una comunidad de Guanite, de los bancos en San Juan de la Maguana, debajo de la presa de Sabanayegua, y dice el ministro de Educación que no se podía mandar a la gente a la escuela, y el presidente le pide al ministro de la Fuerza Armada que evacuara. Yo le digo a la ministra, mire, dígale al presidente que ya su gente de educación está recibiendo esa comunidad en Guanito, porque ellos mismos tienen su plan. Ellos evacuaron ya anoche con el apoyo nuestro y están en Guanito, para que sepa el presidente que usted está colaborando. Mira, oye, contenta. Y vuelve lo mismo al final. Yo tengo que reiterar que hay un problema que ya no tan solo es el tema de la contaminación del agua, sino de la leptospirosis. Resulta que en esa reunión no me querían dejar entrar. Había una orden que no me dejaran pasar a la reunión. Pero resulta que el director de la Cruz Roja es miembro del Consejo Nacional por ley. La presidenta de la Cruz Roja iba conmigo, decía bueno que ella podía ir, pero yo no.
Y él dijo, bueno, no, el que tiene que ir es el director, que es no vamos los dos. Se arregló el asunto y cuando íbamos en el parqueo nos llamaron y fuimos. Y tuve que poner el tema de nuevo. Hubo que presentarse esa emergencia. Al otro día se presentó el tema de más de 100 casos de leptospirosis en todo el país. Entonces se nos llamó a Palacio, el licenciado Pérez Modesto, que era en ese momento secretario de Estado sin cartera, que manejaba los temas con el presidente, y nos convocó a una reunión con un grupo pequeño de ministros para que le explicáramos nuestro punto de vista. Y ahí le explicamos que no era que nosotros éramos adivinos, sino que habían indicadores que nos decían qué iba a pasar y que había que prestarle atención. Y yo diría que a partir de ese momento se desarrolló una relación estrecha de comunicación, respeto y seguimiento con las diferentes instituciones del Estado. Perdón, y Perdón, de respeto, pero no de apoyo económico. Eso es así, o sea ¿cómo se traduce eso? No, es respeto porque oyen, me consultan, pero al momento de asignar presupuesto hay una falta de entendimiento de la importancia de asignar presupuesto a la Cruz Roja Dominicana para esos programas de prevención. ¿Y cuánto es el presupuesto de Cruz Roja Dominicana? Mira, te voy a decir que el Estado aporta más o menos el 15% del presupuesto. El apoyo que da el Estado dominicano anda por cerca de entre los 30 y los 40 millones de pesos al año. O sea, para la labor que hace la Cruz Roja... Como 3 millones más o menos. Menos de 40 millones. Óyeme, el tema que hace, tiene la principal red de asistencia prehospitalaria, el principal centro de capacitación, el principal banco de sangre del país, tiene el principal equipo de agua y saneamiento. Salud comunitaria también. Tiene el principal programa de salud comunitaria de apoyo al Ministerio de Salud. O sea, hay 20 programas que permiten a la Cruz Roja trabajar de manera proactiva. Y yo he dicho, la Cruz Roja no necesita más recursos. No es la Cruz Roja. ¿El país? Quien necesita que la Cruz Roja tenga más recursos es la población vulnerable a la que llegamos, porque si se cuenta con recursos se puede llegar a mayor cantidad de población de manera proactiva y preventiva. Que a veces el funcionario no entiende que cuando se sienta, por ejemplo, con la Cruz Roja y determina cuál es el programa, y dice, ok, ese programa, la Cruz Roja, yo voy a aportarle 2 millones de pesos para que contribuya con el programa de prevención de contaminación de agua potable en las comunidades tales o cuales. Está contando con todo el expertise de la Cruz Roja, los equipos que tiene, 20.000 voluntarios que tiene, el movimiento internacional de la Cruz Roja. Hay un efecto multiplicador en donde por cada peso que tú inviertes, la Cruz Roja genera 20, 30, 40 o 100 pesos más. Y muchas veces prefieren hacer un bulto con un empleado al que yo le pago y voy y me enseñan un panfleto, pasan y se van, y no se dan cuenta que una institución como la Cruz Roja, que tiene una base social con un voluntariado inmerso en la misma comunidad, preparado, y que cuenta con recursos y medios internacionales, esa es la forma más efectiva de multiplicar el valor de la inversión para reducir los riesgos. Pero es bueno decir, Gustavo Lara, que cuando ocurre un siniestro de esta naturaleza, cualquier accidente o incidente, mientras mucha gente está quizá trabajando, pensando en un escritorio, ¿qué es lo que vamos a hacer? Ya la Cruz Roja está evaluando en el terreno. Está haciendo. O sea, el levantamiento, el censo. Y ese censo se usa para, con el llamamiento internacional, que es de la Federación Internacional de Cruz Roja, que en 2 o 3 días tenemos, la Cruz Roja tiene ya comestible, si es necesario comestible, kit de higiene, kit de cocina. Andrés, pero para que tú lo entiendas, la Cruz Roja tiene ya en los almacenes los equipos y materiales que necesita para asistir a las primeras 100.000 personas que van a ser afectadas en las inundaciones en las próximas lluvias. O sea, sabemos que van a haber afectaciones con las inundaciones. ¿Y dónde que va? Sabemos dónde van a haber las afectaciones. Sabemos qué hace falta para atender. Entonces los equipos, la logística, los vehículos, el personal entrenado en el sitio. O sea, no tengo que esperar que lleguen esas inundaciones. Estamos en un proceso permanente. Hoy acabamos de recibir en la Cruz Roja Dominicana, por ejemplo, una flota de unidades móviles de la flota mundial de la Federación, porque sabemos que la mayor cantidad de víctimas y afectados que hay en el país son los accidentes de seguridad vial, son los accidentes de motores y de tránsito, y que nuestras unidades
las únicas que trabajan 24 horas al día dándole servicio gratis a la población, las que tenemos en las autopistas del país, tenemos el compromiso de mejorar esa asistencia. Gustavo, escúchame que lo interrumpa. ¿Cuántos de cada 100 dominicanos conocen y saben todo lo que usted está diciendo que hace la Cruz Roja Dominicana? Mira, yo tengo años repitiendo lo mismo en los medios, en los programas, en conferencias. Los dominicanos vieron la efectividad de ese sistema cuando vieron a la Cruz Roja Dominicana liderar el movimiento de Cruz Roja Mundial dando una respuesta en Haití. Sí. Cuando nos vieron a nosotros llegar primero que nadie, cuando solamente iban los artistas y los productores de televisión a Haití, ahí estábamos nosotros a las 7 de la mañana del día 14. O sea, horas después del terremoto. Horas después del terremoto, y los equipos de Cruz Roja estaban cruzando la frontera por tierra, por mar, atendiendo a esa población. Y nosotros llegamos en helicóptero. Volamos, al día siguiente. Volamos. O sea nosotros, el pueblo dominicano lo sabe. Ahora, lo que hace falta es que sepa que él tiene un rol importante que jugar. A eso me refiero. Que no importa dónde tú vivas, tú eres un sujeto expuesto, aunque vivas en una torre del mirador, aunque vivas en una ciudad como Santo Domingo o que vivas en la frontera. Claro. Y que contar con temblores de tierra, todo es riesgo. Contar con una institución como la Cruz Roja, equipada, entrenada, con los recursos que le permitan movilizarse rápidamente, va a ser la diferencia entre la vida y la muerte para mucha gente. Y que eso solamente es posible si contamos con la voluntad, el apoyo económico y técnico de muchas personas. Que los empresarios, el empresario que no está patrocinando una filial de la Cruz Roja o un programa de la Cruz Roja, la familia que no tiene a alguien entrenado en primeros auxilios para tener en casa a alguien que pueda apoyar, tiene que revisarse. Entonces yo creo que es una oportunidad, inclusive contar con aliados estratégicos como ustedes, medios de comunicación que permiten que el mensaje le llegue a las familias. Vamos a hacer la próxima pausa y vamos a hablar con Gustavo sobre un tema vital, un órgano importante, sangre. Pausamos.